Noticias en la mañana, desde Cochabamba para Bolivia y de Bolivia para el mundo. Totalmente imparcial, objetiva, toda una realidad. Historias verídicas, entrevistas, comentarios, debate y polémica. De lunes a viernes, Noticias en la mañana. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes, como todos los días, Noticias en la mañana por Soy TV Bolivia Internacional. Ya lo sabe, estamos en todo el país, desde Cochabamba, para todo el país y para todo el mundo, en directo, por supuesto. Hoy tenemos un programa un tanto especial también, porque vamos a contar con la presencia de una ex parlamentaria. Estamos hablando de la doctora Norma Pierola, quien ha aceptado gentilmente esta invitación al programa Noticias en la Mañana. Hablaremos de varios temas con la doctora. En principio, doctora Norma, buen día, bienvenida al programa. Muchísimas gracias, para mí un gusto participar con el programa en especial tan interesante. Y segundo, agradecer la deferencia de tu programa, de tu persona y de este medio que nos abre las puertas para podernos dirigir a la población boliviana. Muy bien, ahí está la doctora, para muchos muy conocida, por supuesto, porque ha estado 2 gestiones, 11 años prácticamente como parlamentaria nacional, como diputada nacional. Hoy ya dedicada plenamente a su actividad particular, ella es abogada de profesión y por supuesto también no está al margen de los problemas que existen en el país. Podemos empezar por el principio, como siempre, ¿no es cierto? Hay un tema en cuestión, doctora, que está llamando la atención mucho estos últimos días. El día de ayer prácticamente se han abierto libros, han aparecido supuestos connotados, abogados, constitucionalistas, para cambiar la justicia en el país. ¿Qué criterio tiene usted sobre este proceso? Que cualquier reforma estructural tiene que hacerse desde las bases del sistema, toda vez de que la población no sabe que tenemos un Estado suplantado a través de un decreto supremo, el 405, del 22 de enero del 2010. Si ustedes revisan la Constitución vigente desde el 2009, establece que se crea un Estado de derecho plurinacional, dice, y social. En ningún momento habla de Estado plurinacional. Ese es un invento que solamente existe en 2 países, en Venezuela, que es un satélite de la dictadura cubana, y Bolivia, que es otro satélite de la dictadura cubana. Entonces, si ustedes leyeran el decreto, el contenido, se dieran cuenta de que el señor Morales, después de que fue expulsado del Parlamento cuando fue diputado, retornó gracias a un recurso de amparo, lo favorecieron y volvió al Parlamento, y ese ha sido el justificativo para festejar su retorno a la Asamblea Legislativa para mi Parlamento, y eso tomó como la creación del Estado plurinacional el 22 de enero, que prontamente se va a celebrar. Entonces, para mí, desde ese momento han cambiado las cosas en Bolivia, y creo yo de que abrir esa trucha constitución para tratar de cambiar solamente una partecita, y no sabemos porque el referéndum va a hacer preguntas concretas. Entonces, si solamente se va a abrir la Constitución para una reforma en lo que concierne a las elecciones de los altos de estas autoridades del órgano judicial, porque ya no hay poderes ni independencia de poderes, solamente son órganos sometidos al poder omnímodo de lo que es el órgano ejecutivo en este caso, ¿no? Entonces, difícilmente las personas que están con mayoría absoluta, y ahora hay con muchos funcionales porque no tienen oposición Bolivia, difícilmente van a lograr que esas leyes canallas que se dictan contra la población boliviana sean reformadas, porque ahorita hay una legislación paralela a través de los decretos supremos. Un día apruebas una ley y al día siguiente un decreto lo cambia. Entonces, ni siquiera están al tanto de lo que ocurre con la legislación paralela usurpativa de parte del Ejecutivo. Por tanto, no creo que se respete lo que dice el artículo 196 de la Constitución Política del Estado, que establece que una garantía de la independencia del órgano judicial es la carrera meritocrática y además la independencia económica.
vale decir autonomía plena en economía. El Estado no le da a la institución del órgano judicial, a este órgano del Estado, ni siquiera el 1%. El 0,98% que ha subido en este presupuesto último que han forzado en su reforma, y lo han aprobado, y creo yo de que con ese presupuesto tan ridículo, mientras los otros órganos del Estado, como el Ejecutivo a través del Ministerio de Persecución Política, de Gobierno, de la Presidencia, etcétera, se lleva casi el 80% del presupuesto general del Estado. No tenemos un sistema educativo, y todo esto va a llegar a hacerse una votación que ni siquiera va a ser reconocido, porque tenemos una falla principal. El sistema del órgano electoral está viciado de nulidad. Por eso se comprobó el fraude electoral 2019, se replicó el 2020, por eso hablo del actual presidente como una persona de facto y de pacto, porque lamentablemente los transitorios suscribieron a espaldas del pueblo y del sacrificio de 21 días un acuerdo subterráneo para dividirse el país, lotearse ministerios y no hacer el cambio fundamental que debieron haber hecho en el sistema informático electoral, para que no nos sigan robando las futuras elecciones. Por tanto, fue Lima el que los convocó a estos notables, que si bien seguramente han hecho un buen trabajo, yo no desconozco la capacidad ni la formación de aquellos, pero que en los hechos van a caer en saco roto. Se necesita alrededor de 1.574.000 y pico votos, creo. 1,5 millones de inscritos, sí, firmas. De firmas para poder reformar, pero vaya a ser si el poder político impune que maneje y detente el órgano ejecutivo, va a permitir que aquellos sometidos del órgano judicial acepten esa reforma y la voluntad soberana del pueblo boliviano. Por lo tanto, y no garantizamos cómo se va a hacer una elección si es la misma dictadura. Yo por eso considero que en una dictadura es difícil que se haga algún cambio a ningún sistema, cuando ahora también vemos de manera peyorativa y política como están dando inclusive adoctrinamiento, pero sucio, a través de lo que significa la malla curricular que les están aplicando a partir de este año a nuestros niños de escasa edad. Bueno, ¿qué podemos decir? A ver, la conformación de estos supuestos notables, ¿no es cierto? Vamos a suponer, porque no se ha confirmado si son o no son notables. José Antonio Rivera, usted lo conoce, es su colega en Derecho, también Juan del Granado, y ahora la Iglesia Católica a través de Jubileo también, que están participando de esta reforma judicial. ¿Qué podemos decir de estas personas o de estas instituciones? Mire, con Juan del Granado y con José Antonio Rivera hemos tenido algún tipo de trabajo por vía de Zoom para presentar propuestas, y lo que hemos visto que era lo central, independencia del órgano judicial, es respetar la carrera meritocrática, la carrera judicial, la carrera fiscal y por supuesto la carrera administrativa. Pero en los hechos no conocemos cuál es el contenido de las preguntas, que era lo primero que se debió de socializarse. Uno. Dos, veamos de dónde vienen, por ejemplo, cuando se viene cargado de una ideología, inclinación hacia un determinado grupo político o doctrinal. Yo estoy hablando de la izquierda comunista, por ejemplo. José Antonio Rivera era una persona que era del partido PC1, Partido Socialista, que curiosamente están desactivando, lo están reviviendo para que pueda postularse como candidato a las elecciones el de facto y pacto Luis Arce Catacora. Y Juan del Granado ha sido socio del MAS a través de su partido que ha logrado perder. No hay mucha credibilidad, entonces no hay mucha credibilidad ni en José Antonio Rivera ni en Juan del Granado. No, yo lo único que rescato ahí es la capacidad académica que tiene José Antonio Rivera, pero no se quita su color político que siempre ha tenido desde las aulas universitarias. Y más aún nos llama la atención de que no se esté buscando una reforma estructural. Lo primero que estos notables, si creían ser patriotas, deben haber logrado que se anule ese decreto 405, es un decreto presidencial, que bien podría hacerlo este 22 el señor Arce Catacora, que ya el año pasado ha festejado su informe y su informe de fin de año. Recuerden que
La inauguración de las legislaturas ordinarias en la Asamblea Legislativa, que ellos llaman para mi Parlamento, es cada 6 de agosto en la ciudad de Sucre, que es nuestra capital. Y sin embargo, ellos lo han trasladado al 22 de enero. Y el señor Arce creo que lo ha celebrado en noviembre o en diciembre, ha hecho ya todo su informe, sus parafernalias, se ha permitido cambiar nuestro escudo y está dejando inclusive el uso de las huipalas. No sé si lo invitarán a la falsa creación del Estado plurinacional este 22 de enero al dictador Evo Morales. Bueno, ya se ha confirmado, Evo Morales no ha sido invitado para el Día Plurinacional del Estado boliviano el 22 de enero, a pocos días más. Evo Morales más bien ha anunciado su viaje a la Argentina para crear una coordinadora latinoamericana, ¿no es cierto? Esto ha causado también reacción en la Argentina y al igual que en el Perú, prácticamente Evo Morales no va a ser bienvenido en la Argentina por la población. Puede ser que por el gobierno argentino, por su afinidad política, lo puedan recibir, lo puedan proteger, pero el pueblo argentino ha reaccionado y han indicado que no van a permitir la llegada de Evo Morales a la Argentina. Evo Morales, usted conoce, este 22 de enero debía estar en Bolivia celebrando el Día Plurinacional del Estado boliviano, pero no lo han invitado en principio y por eso mismo él ha decidido viajar a la Argentina. Bueno, nos llama la atención esa actitud, no sabía, él manifestó su presencia en otro momento allá, pero me alegro que reaccione el pueblo argentino después de que también han hecho la misma tramoya que en Bolivia, el mismo modus operandi del terrorismo de Estado, y desde el Estado, lo que ocurrió el 2009 en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz, lo que ha ocurrido recientemente, el secuestro de una autoridad electa, tenemos lo que han sembrado en Perú, cuyo gurú era don Evo Morales y sus financiadores que están ahí empezando por Héctor Arce, Cárdenas, que es el padrastro de su hija, Evaliz, y compañero de la ex pareja de Evo Morales, esa señora Alvarado, doña Francisca Alvarado, y teniendo a un terrorista de la talla de García Sayán en Perú, de la talla del Gallo Zamora, que fue embajador también en Bolivia, sembrando terrorismo de Estado y división para supuestamente descolonizar. No nos extraña que aquello se pretenda hacer en la Argentina tratando de encubrir los delitos de doña Dilma, la señora Cristina Fernández, que ya ha sido de alguna manera procesada, aunque de manera muy light y leve, por todos los crímenes que ha cometido con los hermanos argentinos. Y lo mismo pasa en el Perú, lo mismo pasa en Chile, y sin ir lejos también está ocurriendo con las fraudulentas elecciones en Brasil con el señor Lula da Silva, ¿no? Entonces es preocupante ver cómo ese mismo modus operandi de terrorismo de Estado, nosotros lo llamamos castrochavismo, está operando a nivel internacional y parece que pretende provocar un caos en toda Latinoamérica, y justamente a partir del cambio de las constituciones políticas de los estados de estos países, donde tratan de adecuar a gusto y sabor de gente que no tiene formación ni capacidad, y quienes son candidatos de sus gobiernos, curiosamente son candidatos de carteles financiados por la droga que producen Colombia, Bolivia, Perú profusamente y que están en todas partes. Si me permite, Norma, vamos a cesar este capítulo que hemos empezado con la reforma judicial para luego tocar otros temas también que por supuesto interesan a la sociedad boliviana y por qué no decir a la sociedad latinoamericana. ¿Cómo califica o qué esperanza le da a esta reforma judicial que ha sido lanzada prácticamente oficialmente el día de ayer? Ya hemos hablado de los abogados José Antonio Rivera, Juan del Granado, jubileo de la Iglesia. ¿Qué futuro le espera? ¿Qué resultado tendrá? Yo no dudo de la buena fe de estas personas, la buena voluntad, pero eso es voluntad política de la dictadura en la que estamos viviendo, y creo yo de que ahí hay algo que no se está diciendo a la población, y por mucho esfuerzo que estos señores hayan hecho y que por supuesto hemos aportado también, no va a producir sus efectos de inmediato. Quiero decir, si usted toma en cuenta las elecciones que se avecinan, ya se ha pedido que en marzo ya ha sacado su calendario prácticamente electoral el señor Hasentolfe, el presidente del órgano electoral,
y ha pedido que en marzo, más o menos fines de marzo, tiene que empezar la convocatoria, primero para las elecciones judiciales que deben haber del órgano judicial. Entonces, van a estar enfrascados en este tema y lo que se va a pedir es de que esta reforma no ingrese, no puede ingresar porque son primero 4 meses entre la convocatoria y demás, 3 meses para que el tribunal electoral lo considere, hay más o menos entre 30 y 60 días para que el Tribunal Constitucional lo apruebe, y esto va a pasar más de octubre, donde ya debe haberse celebrado la preelección de los magistrados del órgano judicial, de manera que esta reforma está desfasada en los tiempos y no sé por qué se les ha alargado así, de esa manera, y no creo que se logre, aunque haya voluntad del pueblo boliviano de ir a firmar masivamente en menos de 30 días, el plazo que tienen es de 40 días, después otros 30 días, más unos 60 días en el Tribunal Constitucional, porque esto se van a hacer durar hasta el fin, para no ser cambiados de esa manera y van a, provocar un retardo deliberado para que sigan siendo elegidos de la manera en que dice la Constitución Política del Estado. En síntesis, ¿no le augura un final satisfactorio en la reforma judicial? No, lamentablemente no, porque no hay voluntad política y porque el que ha convocado a esto ha sido el canalla Lima, lo digo así, por este señor, que cada día cambia, el ministro de Justicia. Estamos en manos de uno que usurpa funciones que no le competen y que lamentablemente los demás órganos del poder se han dejado someter a través de las disposiciones que arbitraria y con nulidad emite el señor Iván Lima Magni. Muy bien, perfectamente. Hay tantos otros temas que conversar con la doctora Norma Pierola, ex parlamentaria. ¿Qué tal si le propongo en este momento tocar el tema interno del movimiento al socialismo? Hay 2 fracciones totalmente ya identificadas, uno denominado como renovadores, que están al lado del actual presidente Luis Arce Catacora, y otros que se han denominado también al mismo tiempo como radicales, que están al lado de Evo Morales. ¿Cuál es la situación actual interna del MN o del movimiento al socialismo? ¿Está totalmente dividido, doctora? A ver, yo siempre he desconfiado del MAS y lamentable o desgraciadamente nunca me equivoco. No sé si están haciendo un show plurinacional como siempre acostumbran, porque el dictador se fue, pero la dictadura se quedó, porque ahí el testaferro de esa dictadura lo asume don Lucho Arce. Recuerden que este señor salió del país con salvoconductado por Áñez y propiciado todo por Jorge Tuto Quiroga, lo mismo que Evo Morales, para que se da la fuga y se vayan a refugiar en los brazos de México. Hasta un avión le han conseguido a Evo Morales, a Álvaro García Linera, a la señora Montaño, a la exministra de Salud, etcétera, para que se vaya a México. Ha estado escasamente 1 mes o 2 allá, lo han expulsado, no sabemos por qué, se fue hacia Cuba y de ahí consiguió asilo en la Argentina. Y nosotros tenemos una petición que mostramos con pruebas el por qué don Evo Morales pagó casi $500,000 para que le concedan asilo a nombre de doña Cristina Fernández de Kirchner. Lo vamos a publicar en unos días para celebrar el llamado Estado Plurinacional. Y nos preocupa a nosotros que esa situación de entre ellos, de haberle permitido a Evo Morales que desde allá sea primero candidato, ¿no ve? Ha sido candidato a senador, después ha sido jefe, creo, de campaña de Arce Catacora, que retornó. Había perdido la condición establecida por el artículo 168 de la Constitución Política del Estado porque ellos renunciaron, huyeron, se fugaron y se residenciaron en embajadas, ¿verdad? Entonces no había forma de que ellos vuelvan porque además su partido ha perdido sigla, el movimiento al socialismo. Entonces, ¿por qué se está forzando todo a partir de que el eje central y la única columna vertebral política sean los del MAS? Prácticamente estaban en el suelo y están en el suelo. Tiene que cancelarse esa sigla por el grave daño económico que le ha causado al país, las comprobadas y por segunda vez elecciones fraudulentas del 2019, las repetidas del 2020, las fallidas primarias, el referéndum del no. Recuerden cuánta plata se ha gastado en eso, cuánto daño le ha causado al Estado el partido o
yo no digo, no es un partido, porque no tiene doctrina ni ideología, el MAS, es un movimiento de crimen organizado transnacional. Entonces, mientras sigamos pensando en estos, vamos a seguir bailando el mismo centro. Evidentemente están en gobierno y en poder impune, pero de ninguna manera nosotros confiamos en que hay esa división. Han expulsado recientemente, creo, a 4 o 6 diputados del MAS. 6 diputados, sí. ¿No? Y ellos, de los llamados renovadores. No, entonces no sabemos si son militantes reales, no sabemos si son invitados o han pagado para ingresar, pero lo cierto es de que si no son militantes reales y no le han sometido a un proceso interno, estos señores no pueden salir. Tendrían que apelar, hacérseles las notificaciones, porque simplemente por apoyar al socio de Evo Morales o al testaferro, al señor Arce, no pueden ser expulsados. Pero dense cuenta quién sigue manipulando y manejando la política, diría entre comillas, en Bolivia es lamentablemente Evo Morales. ¿Por qué? Dense cuenta por qué y por qué le garantizan impunidad. Entonces considero yo de que sí hay una aparente fractura, pero no nos vayamos a sorprender que sea un show entre ellos, pero sin embargo hemos visto que Arce de alguna manera está haciendo levantar un partido muerto con sigla cancelada, con el Partido Comunista, ¿no? El partido, el PC1, que hace años fue cancelada su sigla, y una sigla cancelada o muerta no puede revivir, pues no es un Highlander, pero sin embargo los políticos lo van a levantar para garantizar y justificar aquello que míticamente han creado, que son defensores de los pobres, del indigenismo, aquellos hechos a los comunistas, porque todo el tiempo insultan la derecha, el golpe. No hay golpe de Estado, por Dios, no está tipificado como delito. Y ahí los abogados, los colegios de abogados deberíamos de salir a orientar a la población para que no nos sigan haciendo comer mentiras y unas falsas narrativas, que no podemos seguir en ese sentido. Y lo peor, una trasnochada, confundida o extraviada o interesada grupo de oposición que lamentablemente solo aparecen con los señores feudales en épocas electorales, donde se compran partidos, se alquilan, no sé, sin anticréticos, reciben, pasan y prostituyen a los jefes de los partidos políticos y los negocian, porque ni siquiera han tenido capacidad para hacerse o para hacer un partido político al servicio del pueblo. La política es una ciencia, no es una manera de enriquecerse. En síntesis, entonces, doctora, ¿podría tratarse de un show todo este supuesto divisionismo que existe en el movimiento al socialismo? Porque hay acusaciones muy fuertes entre este gobierno y el anterior de Evo Morales. Incluso está en entredicho la conducta, la idoneidad de los ministros de gobierno, en este caso Castillo, actual ministro de gobierno, y Romero, el anterior, que ambos se acusan de proteger al narcotráfico. Yo creo que ambos protegen al narcotráfico y los que han ingresado, porque ellos saben que como ministerio de gobierno tienen todos sus antecedentes. Murillo lo hizo en la transitoriedad. Lo ha hecho el señor Romero siempre, socio de muchos, y ahí le digo de Montenegro, y tenemos montañas de papeles e informes que nosotros hemos colectado y que hemos mandado a muchas personas y que se guardan. Los medios de comunicación son los mayores testigos, y la prensa escrita, oral, que tiene videos y todo aquello. Uno. Entonces, ese show entre ellos de tira y afloje, hay que permitir. Se es tan cómplice como el que produce, como el que encubre, y se constituyen cómplices, porque nunca han podido inclusive activar las solicitudes de extradición de Morales, ni la DEA lo puede agarrar a Morales. ¿Por qué? Porque ha vuelto como si nada, después de haber cometido sedición, que han sacado el delito de sedición. Por eso te digo, no hay golpe de Estado en Bolivia tipificado como tal, a cambio de lo que tiene el Perú en su artículo 46 de su Constitución. En cambio, en Bolivia no. Sin embargo, estamos nosotros bailando esa cueca que toda la vida nos han dejado bailar. ¿Dónde está una oposición real? Una persona que nos pueda guiar. Recuerden que el 2019 salió como un salvador el señor Camacho. Camacho lamentablemente negoció, transó, salió con 4 ministerios, 8 viceministerios, controles en aduana, en Entel y EPFB, etcétera.
se han dado a la repartija y les ha valido un cohete el país cuando se le había pedido a la señora Áñez que si es de la mayoría de los ministerios se quede con 4,5 y que el Parlamento, que nos habían prorrogado porque había un auto constitucional de prórroga sin fecha y también la reconocieron a ella como presidenta transitoria constitucional. De manera que todos esos acuerdos han rifado la posibilidad de tener un liderazgo. Ahorita si tú miras en la parte opositora, en el MAS no tiene más que al dictador Morales, al corrupto Arce, inclusive ya están fijando, para mí en Andrónico Rodríguez nos llama la atención semejante incapacidad, pero allí no se necesita más que ser bachiller para ser presidente, ahí está, inclusive sin cumplir ni siquiera una edad mínima han llegado a ser parlamentarios. No tenemos norte en este grupo, no tenemos norte en este otro porque lamentablemente los posibles candidatos de oposición ya la gente no confía, confiaron en Camacho, confiaron en Áñez y en los transitorios y llegado el momento han recibido un sopapo y una traición por la cual han vuelto con más ganas los dictadores y los corruptos a gobernar este país. ¿Considera entonces que es un show montado el que estamos viviendo en este momento con la supuesta división del movimiento al socialismo? ¿Cree usted que luego de este show que puede terminar en cualquier momento, nuevamente las dos fracciones del MAS puedan unir fuerzas para una próxima candidatura? Sí, el delito une a las personas en primer lugar y estos están unidos por los delitos que han cometido. Primero, narcotráfico, la permisibilidad, utilizando inclusive logística, vale decir aviones, avionetas, hasta comerciales, por no decir también militares. Ahí tenemos una gran cantidad de solicitudes de extradición que se sigue guardando al Ministerio de Gobierno y que Interpol sigue pidiendo. Por eso es que lo hacen agarrar prácticamente a Murillo por un trato de corrupción y supuesto lavado de dinero, cuando aquí hay miles de narcolavanderías. Si no vean en los edificios nuevos, hotelerías y demás, quienes están narcolavando los dineros y cómo sacan, sin ir lejos, la Zapata, ¿cuántos edificios está mandando a construir con la plata que Levitzo lo puso en un banco inclusive del Vaticano? Entonces, tenemos este tipo de actuaciones que nadie investiga, no sabemos dónde está la unidad de investigaciones financieras, mientras al pueblo se lo sigue exprimiendo con impuestos extorsivos. Han sacado unos nuevos decretos y leyes. El decreto supremo es para reglamentar determinados aspectos administrativos, no legislativos. Y no tenemos un ente judicial, por decir un órgano judicial, colegio de jueces, de abogados, que puedan orientar a la población en estos hechos y no que se pueda inventar el derecho penal para hacer persecución política. Han instrumentalizado pues la persecución penal y han a su vez judicializado, han politizado la política y han judicializado lo que es el tema político. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir tenemos leyes para todo y llegado el momento amaneces con otra ley y con un decreto paralelo porque hay legislación paralela desde el órgano ejecutivo? Muy bien, entonces está clara la figura para usted, doctora. Es un show montado que en su momento las dos fracciones ahora supuestamente divididas van a unir fuerzas para presentar un solo candidato a las elecciones nacionales del 2025. Bueno, con eso vamos a cerrar también este capítulo. Vamos a tocar otro tema también de interés nacional que nace en Santa Cruz, ¿no es cierto? Un paro primero de 36 días, luego un cuarto intermedio, otro paro por la detención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y ahora se anuncia un cabildo nacional para el 25 de enero. ¿Qué podemos hablar sobre este tema, doctora? A ver, primero quiero hablar sobre el cabildo. El cabildo es un ejercicio de la democracia directa de los bolivianos, que si bien no es vinculante, tiene poder de decisión definitiva. Quiero decir, somos poder constituyente y de ese poder constituyente soberano de todos los bolivianos nacen los fines, funciones y atribuciones de ese minúsculo poder constituido que se llama gobierno, ministros, etc. Entonces considero yo que a través del artículo 7 de su Constitución nosotros podemos hacer que ese ejercicio directo de la democracia sea definitivo, pero exigimos que haya unidad. Cochabamba creo que ya por medio de su comité cívico se ha desmarcado el comité cívico de Cochabamba. Y nos llama la atención. Es una pena porque
nosotros aparecemos como Una escenario de un escenario o de confrontación o de no me importación, que no me importismo. Es una pena y una vergüenza mientras la sociedad civil organizada en uso de su derecho de atribución sale a marchar, a hacer algo. Sabemos que no hacemos nada con las marchas, pero por lo menos es una forma de manifestar nuestro repudio a semejante actitud tan canalla que nos están implantando los del MAS. El secuestro, porque es un vil secuestro que ha sufrido el señor Camacho, tiene dos aristas para mí. Primero, el secuestro, quitarse una autoridad que para los cruceños y un 80% de los bolivianos significa más o menos una esperanza de democracia, representa democracia. Entonces, un liderazgo que estaba creciendo, pero que no puede sustentar las bases del producto del pacto que ha tenido, porque el señor llevó, recuerden, unas cartas para que Evo firme, se comprometió a presentar unas pruebas contra Morales, hizo poner pantallas gigantes en Santa Cruz en los cabildos, y llegado el momento jamás mostró las pruebas contra Evo Morales, y resulta de que negociaron eso. Es algo oscuro que debe aclarar el señor Camacho. La señora Áñez ha preferido hacerse sentenciar, no ha querido decirlo, porque ella era la llamada para hacerlo, y hoy en día le siguen sembrando delitos con efectos retroactivos. Ese secuestro, le digo, tenía esas dos aristas. Por uno, quitarles a quien más o menos fomenta y centraliza ese voto de la oposición, ese sentimiento cruceño que realmente es digno de reconocer, de aplaudir. Pero al mismo tiempo le piden un rescate, porque si bien es cierto, ya tiene unas autonomías vigentes, se ha elegido un vicegobernador cuyo artículo 25 de su estatuto señala que en ausencia del gobernador debe ser sustituido por el vicegobernador. Pero hay algo ahí. Cuando es provocada, arrancada la autoridad, no es una cosa provocada, digitada, no surte la sustitución. Entonces, a quien pregunta a unos que el MAS empieza a molestar y a decir tienen que sustituirlo, tienen que haber nuevas elecciones, y pretenden radicalizar en base al decreto supremo 139 del año 2009, que utilizaron para centralizar el caso terrorismo de Estado y desde Estado en Santa Cruz, en el caso del Hotel Las Américas. Utilizan ese mismo decreto de centralización porque primero no hay materia justiciable. No hay delito tipificado en el Código Penal como golpe de Estado. El delito de sedición que podría hacerse, digamos, asemejarse, lo han anulado por sentencia constitucional de mayo del año pasado. Entonces, si no hay materia justiciable, ¿cuál es el objetivo? Que renuncie y que lo sustituya a esta persona en 90 días para tomar ese capital político que tiene Camacho en Santa Cruz, porque para nadie es desconocido que la mayor cantidad de votación alcanza cerca de 4 millones de habitantes, es la ciudad de Santa Cruz. De manera que ese es el objetivo central, entre amparos y recursos algo se llama acciones de libertad, no están pudiendo hacer nada aquellos que los secuestran en vacación judicial, que no tienen competencia para hacerlo, y por si fuera poco, hay un auto, ni siquiera auto, es una resolución emitida por el Ministerio Público a través de la Fiscalía General del Estado que centraliza hacia el juez natural, Santa Cruz, todos los posibles delitos que ha cometido este señor y que tiene que ser procesado en un solo acto. Entonces, golpe 1 fue anulado. Y sin embargo sigue un golpe 1, utilizan a esa pobre mujer indígena, que la señora de las... Lidia Patti. Ahí está. No, utilizan porque se lo han hecho hacer, le hacen firmar y sale a decir cualquier disparate a la prensa y se siente agraviada. El denunciante no es parte en un proceso elemental. Entonces, ¿cómo el gobierno instrumentaliza este tipo de acciones para provocar y sacar a su autoridad natural, a quienes consideran, como te digo, responsables como su salvador, su líder, para desarticularlos? Creen que lo van a desarticular y enseguida viene
el comité cívico, que ha sido considerado siempre el más fuerte, el comité cívico de Santa Cruz, que además disminuido por el no apoyo de algunos comités cívicos como el de Potosí, que pasen nuestras fiestas, después vamos a alzar nuestros muertos, lo mismo están queriendo hacer en Santa Cruz después de los carnavales, ¿verdad? ¿Qué resultado podría tener este Cabildo Nacional? Debería de ser para nosotros la última esperanza de poder sacar a un dictador y de poder deshacernos de tantas leyes que nos están metiendo a quienes aportamos, a los profesionales, y de esta persecución política. Se ayuda a unos por hacer un pintarrajeado en la pared, los meten a la cárcel, y a todos los que han destruido los sistemas en Sencata, nos han sembrado delitos de terrorismo. Evo Morales no se lo va a procesar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber esta ley del embudo? Ancho para el más y angosto para los demás, donde las leyes se hacen solo para los administrados, mientras el administrador, el mal administrador que tenemos, queda impune después de seguir depredando nuestros recursos, después de haber dejado en cero prácticamente nuestros reservas internacionales, después de seguirse prestando plata y seguir vendiendo bonos de la esperanza, que yo digo a los bonos soberanos, que se han metido entre 2.000 millones, otros 2.000 millones de deuda, y cuando lo han loteado prácticamente el salario. Y es algo que deberían de moverse los comités cívicos. Antes eran corporaciones de desarrollo y siempre nos han ayudado los comités cívicos, pero ahora no tenemos ni corporaciones de desarrollo ni sociedad civil organizada que nos ayude a implementar estos mecanismos de fiscalización ante la ausencia de fiscalización que debieran de hacer los parlamentarios, porque todos son del MAS o simplemente son opositores funcionales al masismo. Mientras se encuentren bien ganando un salario, les vale un cohete además población. Por eso es que es un desgaste también del sistema presidencialista que seguimos llevando en Bolivia. Lo de Cochabamba, doctor, es preocupante, ¿no es cierto? La pasividad, el silencio de un comité cívico que muchos ya han desconocido. Un comité cívico que no tiene credibilidad, que está buscando más bien intereses personales y políticos siguiendo al actual alcalde municipal de Cochabamba. La situación es complicada para Cochabamba. Pese a todo, hay plataformas, hay organizaciones civiles que se están organizando y han anunciado que van a participar del Cabildo Nacional. Por supuesto, ya reitero, han desconocido totalmente al comité cívico, don Apolinar Rivera. Mira, Apolinar Rivera ha sido mi suplente en la primera gestión. Era diputado suplente. Era diputado suplente. Nunca le he visto con visos o intereses políticos. Yo sé que para mí más bien fue una bonita sorpresa de que él estuviera allá, que va a encaminar tal vez ese voto ciudadano, ¿no? No se olvide que las plataformas que también organizamos, los de la Asamblea Legislativa Departamental, los del Consejo Municipal y los parlamentarios, organizamos las plataformas del 21F y demás. Resulta que nos hicimos a un lado porque la partidocracia nuevamente se aplazó y no querían saber después nada hablar de políticos, hablar de mala palabra. Por eso han ido creciendo ellos, pero no se olvide que estas personas son simples feligreses que creen en una iglesia, porque lamentablemente todo se hace por partidos políticos y por gente que haga política, porque es una ciencia, yo lo quiero decir así, no son improvisados que llegan como ahora a la Asamblea Legislativa sin saberle escribir, y la supina ignorancia en derecho fundamentalmente, aunque tengan asesores legales. Nos preocupa a nosotros que sean otros los que resuelvan los intereses y no los que nos representan por voto. Por eso te digo, también es un desgaste del sistema presidencialista o el sistema parlamentarista que nosotros estamos llevando adelante y que tal vez deberíamos de cambiar más adelante. Pero sin embargo, considero yo de que esa sociedad civil organizada se debe hacer a través de un comité interinstitucional que nosotros habíamos impulsado cuando firmábamos los libros de las autonomías, ¿no? Entonces había un comité interinstitucional que agrupaba inclusive al comité cívico, que era la institución más grande que teníamos, porque también dejó esta institución cívica de recibir aportes voluntarios de las instituciones, de los colegios de profesionales. Y si no tienen recursos para moverse ni para tener una sede, no sé qué está pasando. Y lo peor es inclinarse a una autoridad que no motiva, que no le da recursos, que no lo apoya. Y creo yo de que ese es un error que lamentablemente vamos a pagar los cochabambinos, pero que es momento de levantarnos. Por Dios, hemos perdido la identidad de Cochabamba. Podrá estar avanzando la ciudad a través del alcalde, pero de ninguna manera representa el 100% de las necesidades de la población y sobre todo lo que queremos, recuperar la democracia que hemos perdido
en estos prácticamente casi 17 años del movimiento socialista. Muy bien, realmente temas importantes hemos tocado el día de hoy. Espero que no sea la última vez que nos visita, doctora. Las puertas de este medio de comunicación siempre van a estar abiertas para poder tocar temas que le interesan al ciudadano, que le interesan a la ciudad, que le interesan al país, que le interesa al país en su conjunto, reitero. En un minuto y medio, tal vez nos queda un poquito más de tiempo. ¿Algo más que quisiera usted decirle al país para terminar esta entrevista, doctora? Sí, quiero decir algo fundamental. Hace 2 meses hicimos un trabajo internacional con respecto a demostrar que el Departamento de Estado había mandado a investigar la auditoría que hiciera la OEA al año 2019 a las elecciones que fueron solicitadas por Evo Morales a través del señor Héctor Arce Saconet. Ahora bien, eso se ha logrado probar. El gobierno de Biden pidió que se lo investigue al secretario general de la OEA y a la auditoría que esta institución hiciera, y se ha logrado volver a probar, lo que prueba que Luis Arce Catacora es un presidente de facto y de pacto, y que una persona así trucha nos imponga una actitud dictatorial de sembrar delitos en Santa Cruz. Por ejemplo, es el único motor que tiene Santa Cruz económico. ¿Y quienes han ido a bloquearle? Pues se están olvidando de las hordas masistas que han ido a bloquear y que han sido inclusive la policía instrumentalizada contra Santa Cruz. Nos estamos olvidando de ese terrorismo de Estado. Aquí están gobernándonos terroristas de Estado de un grupo pequeño. Yo quiero quedarme con decir, somos poder constituyente. Solamente los masistas no son pueblo. Somos todos los bolivianos con una u otra ideología. Pero de ninguna manera podemos permitir que un grupo corrupto de delincuencia organizada nos siga gobernando. Probado está que Arce Catacora y todos los demás autoridades electas son de facto y de pacto, porque han pactado. Entonces, ¿qué esperamos para revocarlos o sacar a los sujetos y retomar la democracia? En 21 días el pueblo boliviano, con aplauso de la partidocracia, logró sacarlo. Entonces, ¿qué estamos esperando para hacer lo mismo contra un depredador peor que el otro dictadorcillo que está detrás del gobierno gobernándonos? Somos poder constituyente, artículo 7 de la Constitución vigente. Ese poder soberano y constituyente es la voluntad del pueblo boliviano, porque somos, no voy a decir esta palabra porque no me quiero decir, somos mucho más que los demás del más, ¿no es cierto? Parece un trabalenguas, pero es la verdad. Todo el pueblo boliviano constituido tenemos que levantarnos ante esta debacle y veamos, por favor, el tema educativo, que sea muy importante tocarlo, porque ya ahí es el colmo que se esté queriendo también instrumentalizar como el golpe de Estado a niños de escasa edad. Se ha quitado 20 horas de la carga horaria matemáticas y se les pone adoctrinamiento político con el criterio del más. Creo que eso es muy peligroso en la mentalidad de nuestros niños, y los padres de familia aquí tenemos que movernos para evitar que se los adoctrine como en Cuba a nuestros hijos desde la escasa edad. Muy bien, perfectamente. Muchísimas gracias. Le decimos a la doctora Norma Pierola, ha accedido gentilmente a esta entrevista por Soy TV Bolivia Internacional. Dios mediante, seguramente el día de mañana vamos a estar con otro programa similar, con otro entrevistado o entrevistada, para seguir analizando la situación que se vive en Cochabamba, en el país y también en gran parte de Latinoamérica. Con eso vamos a poner punto final a la entrevista del día de hoy. Será, si Dios quiere, reitero, hasta el día de mañana. Noticias en la mañana, desde Cochabamba para Bolivia y de Bolivia para el mundo. Totalmente imparcial, objetiva, toda una realidad. Historias verídicas, entrevistas, comentarios, debate y polémica. De lunes a viernes, Noticias en la mañana.